Las finanzas personales son un término que se refiere al manejo del dinero y a otras decisiones financieras que una persona o una familia deben hacer. Aquí están algunas de las principales áreas que se incluyen en las finanzas personales. Ingresos. Se refiere al dinero que una persona gana a través de su trabajo. Inversiones. O cualquier otro medio. Ahorros. Esta es la parte del ingreso que se reserva para futuras necesidades o emergencias en lugar de gastarse de inmediato. Gastos. Se refiere al dinero que se utiliza para pagar bienes o servicios, incluyendo las necesidades básicas como alimentos y vivienda, así como otros gastos como entretenimiento y compras personales. Inversiones. Este es el dinero que se coloca en acciones, bonos, fondos mutuos, bienes raíces o cualquier otra cosa que tenga el potencial de generar más dinero a largo plazo. Deuda. Incluye cualquier dinero que se deba, como préstamos estudiantiles, préstamos para automóviles, hipotecas y saldos de tarjetas de crédito. Seguros. Los seguros son una parte importante de las finanzas personales y pueden ayudar a proteger contra pérdidas financieras en caso de accidentes, enfermedades, desastres o muerte. Impuestos. Comprender los impuestos y cómo afectan a tus finanzas personales es una parte crucial de la gestión financiera. Planificación de la jubilación. Esto se refiere a la estrategia para ahorrar e invertir suficiente dinero para poder retirarse y vivir cómodamente en el futuro. En general, el objetivo de las finanzas personales es ayudar a las personas a hacer el mejor uso posible de sus recursos financieros, para que puedan satisfacer sus necesidades y alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo.
Las finanzas personales cubren una amplia gama de temas, pero se pueden resumir en las siguientes áreas clave. Ingresos. ¿Cómo obtienes tu dinero? Ya sea a través de un salario. Inversiones. Negocios propios. Entre otros. Gastos. ¿Dónde y cómo gastas tu dinero? Ya sea en necesidades, lujos o inversiones. Ahorros. ¿Cuánto dinero apartas regularmente para cubrir gastos futuros? Emergencias o metas financieras a largo plazo. Inversiones. ¿Cómo haces crecer tus ahorros a través de inversiones en acciones, bonos, bienes raíces, fondos mutuos, entre otros? Deuda. ¿Cómo manejas cualquier deuda que puedas tener? Como préstamos estudiantiles, hipotecas, préstamos de coche o deudas de tarjeta de crédito. Seguro. ¿Cómo te proteges a ti mismo y a tus activos contra riesgos financieros inesperados? Ya sea a través de seguros de salud, de coche, de vivienda, de vida, etc. Impuestos. ¿Cómo manejas tus responsabilidades fiscales? Incluyendo la planificación fiscal para minimizar tu carga fiscal. Planificación para la jubilación. ¿Cómo te preparas para tu futuro financiero una vez que dejes de trabajar? Incluyendo estrategias de ahorro e inversión. Cada una de estas áreas juega un papel importante en la salud financiera general de un individuo o una familia. Y todas están interconectadas. El manejo eficaz de estas áreas puede ayudar a asegurar una vida financiera saludable y un futuro seguro. Las finanzas personales se pueden dividir en varios temas principales para su mejor comprensión y gestión. Aquí te dejo algunos de los más relevantes. Presupuestación. La creación y seguimiento de un presupuesto permite un control detallado de los ingresos y gastos. Esto ayuda a comprender dónde se va el dinero y a planificar mejor su uso. Ahorro. Esta área se centra en la parte del ingreso que se reserva y no se gasta, que puede utilizarse para emergencias, grandes compras o metas financieras a largo plazo. Gastos. ¿Cómo y en qué gastas tu dinero? Ya sea en necesidades diarias, en entretenimiento, en lujos, etc. Inversiones. La inversión implica utilizar el dinero para generar más ingresos o ganancias. Puede incluir acciones, bonos, bienes raíces, fondos mutuos, etc. Deudas y créditos. Se refiere al manejo de préstamos y deudas.
incluyendo hipotecas, préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito, entre otros. Seguros. Implica la planificación y gestión de diferentes tipos de coberturas de seguro para protegerse contra diversos riesgos, incluyendo enfermedades, accidentes, daño a la propiedad, etc. Impuestos. Se refiere a la comprensión y planificación de obligaciones tributarias, así como a la utilización de estrategias para minimizar la carga tributaria. Planificación para la jubilación. Se trata de establecer metas para la jubilación y desarrollar un plan para alcanzar esas metas a través del ahorro y la inversión. Planificación patrimonial. Este aspecto trata sobre la disposición de los activos después de la muerte, lo que puede implicar testamentos, fideicomisos y regalos. Cada una de estas áreas es un componente importante de las finanzas personales y requiere una atención adecuada para mantener una buena salud financiera. Por supuesto. Aquí tienes 10 preguntas y respuestas sobre educación financiera. ¿Qué es la educación financiera? La educación financiera es el proceso de aprender sobre cómo manejar el dinero y las finanzas personales. Esto incluye aprender cómo crear y manejar un presupuesto, entender el crédito y la deuda, invertir, ahorrar para la jubilación y más. ¿Por qué es importante la educación financiera? La educación financiera es crucial porque te permite tomar decisiones informadas sobre tu dinero. Puede ayudarte a evitar el endeudamiento excesivo, a ahorrar para el futuro, a invertir de manera inteligente y a alcanzar tus objetivos financieros. ¿Qué es un presupuesto y por qué es importante? Un presupuesto es un plan que detalla tus ingresos y gastos. Es importante porque te permite ver dónde va tu dinero, planificar tus gastos y evitar gastar más de lo que ganas. ¿Cómo funciona el interés compuesto? El interés compuesto es el interés que se calcula sobre el monto inicial que invertiste, principal, y también sobre los intereses que ya se han añadido. Esto significa que tus ahorros o inversiones crecen a un ritmo más rápido que si solo ganaras interés sobre el monto principal. ¿Qué es el crédito y por qué es importante? El crédito se refiere a la capacidad de un individuo para pedir prestado dinero con la promesa de devolverlo en el futuro. Es importante porque un buen crédito puede ayudarte a obtener préstamos con mejores tasas de interés. Y es a menudo necesario para cosas como alquilar un apartamento o obtener una tarjeta de crédito. ¿Qué es la inversión y cómo puede beneficiar tus finanzas? La inversión implica poner tu dinero a trabajar en algo que esperas que te proporcione un rendimiento financiero. Esto puede ser acciones, bonos,
bienes raíces, entre otros. Las inversiones pueden ayudarte a aumentar tu riqueza y a alcanzar tus objetivos financieros a largo plazo. ¿Cómo se pueden manejar las deudas de manera efectiva? El manejo eficaz de la deuda puede implicar hacer pagos puntuales, evitar acumular demasiada deuda, priorizar el pago de deudas con tasas de interés más altas y siempre comprender los términos de cualquier deuda que asumas. ¿Qué es una puntuación de crédito y por qué es importante? Una puntuación de crédito es un número que refleja tu historial de crédito y tu fiabilidad como prestatario. Es importante porque los prestamistas lo utilizan para evaluar el riesgo de prestarte dinero. Asterisco, asterisco, ¿qué es el ahorro para la jubilación y por qué es importante? El ahorro para la jubilación implica reservar dinero que se utilizará cuando dejes de trabajar. Es importante porque la mayoría de las personas necesitarán una fuente de ingresos durante la jubilación. Y los ahorros personales suelen ser una parte importante de esto. Asterisco, asterisco, ¿cómo pueden ayudar los seguros a gestionar el riesgo financiero? Los seguros pueden ayudarte a manejar el riesgo financiero al proporcionarte una protección contra pérdidas financieras significativas. Por ejemplo, el seguro de salud puede protegerte contra el costo de las facturas médicas, mientras que el seguro de vivienda puede protegerte contra los costos de reparación o reemplazo de tu hogar. Claro. Aquí van otras 10 preguntas y respuestas sobre educación financiera. ¿Qué es un fondo de emergencia y por qué es importante? Un fondo de emergencia es una cantidad de dinero ahorrada para cubrir gastos inesperados o emergencias financieras. Es importante tener uno porque proporciona una red de seguridad financiera y puede evitar que te endeudes en caso de una emergencia. ¿Qué es la inflación y cómo afecta a tus finanzas personales? La inflación es el aumento generalizado y sostenido del nivel de precios en la economía. Puede erosionar el poder adquisitivo de tu dinero con el tiempo, lo que significa que la misma cantidad de dinero comprará menos en el futuro. ¿Qué son los impuestos y por qué son importantes en las finanzas personales? Los impuestos son pagos obligatorios hechos al gobierno. En las finanzas personales, son importantes porque afectan la cantidad neta de ingresos que puedes gastar, ahorrar o invertir. Asterisco, asterisco, ¿qué es la diversificación de inversiones y por qué es importante? La diversificación es una estrategia de inversión que implica repartir tu dinero en diferentes tipos de inversiones para reducir el riesgo. Es importante porque diferentes inversiones suelen tener diferentes niveles de riesgo y rendimiento. Y es probable que no todas tengan un mal rendimiento al mismo tiempo. ¿Qué es una hipoteca y cómo funciona? Una hipoteca es un préstamo que se utiliza para comprar una propiedad. Tú, como prestatario, te comprometes a devolver la cantidad del préstamo, más intereses, en un conjunto de pagos regulares. Si no cumples con los pagos, el prestamista puede tomar posesión de la propiedad. ¿Cómo se calcula el interés en un préstamo? El interés en un préstamo se calcula multiplicando la tasa de interés por el saldo principal del préstamo. La tasa de interés puede ser fija, permanece igual durante todo el plazo del préstamo, o variable, puede cambiar con el tiempo. ¿Qué es un plan de pensiones y por qué es importante? Un plan de pensiones es un tipo de cuenta de ahorro que te permite acumular dinero para la jubilación de forma fiscalmente eficiente. Es importante porque puede proporcionar una fuente de ingresos durante la jubilación. ¿Qué es el riesgo financiero y cómo se puede manejar?
El riesgo financiero es la posibilidad de sufrir una pérdida financiera. Se puede manejar de varias maneras, incluyendo el ahorro para un fondo de emergencia, la diversificación de inversiones, la compra de seguros y la adopción de un enfoque prudente al tomar prestado dinero. ¿Qué es una tarjeta de crédito y cómo se debe utilizar? Una tarjeta de crédito es una herramienta financiera que te permite hacer compras ahora y pagarlas más tarde. Debe utilizarse de manera responsable, lo que incluye pagar la factura a tiempo cada mes. No gastar más de lo que puedes permitirte pagar y evitar llevar un saldo alto. ¿Cómo se puede aumentar la puntuación de crédito? La puntuación de crédito se puede mejorar mediante el pago puntual de todas las facturas. Mantener bajos los saldos de las tarjetas de crédito. No solicitar demasiado crédito de una vez. Y tener una mezcla saludable de diferentes tipos de crédito. Por supuesto. Aquí tienes otras 10 preguntas y respuestas sobre educación financiera. ¿Qué es un activo y qué es un pasivo en términos financieros? Un activo es algo que posees que tiene valor, como dinero en efectivo, inversiones, propiedades o un negocio. Un pasivo es una obligación financiera o deuda que tienes, como un préstamo estudiantil, una hipoteca o un saldo de tarjeta de crédito. ¿Qué es la tasa de interés y cómo se aplica a los préstamos y a las inversiones? La tasa de interés es el costo de pedir prestado dinero o, alternativamente, la ganancia obtenida por prestar dinero o invertir. En un préstamo, la tasa de interés es lo que pagas extra sobre el monto principal que has pedido prestado. En una inversión, es lo que ganas por encima de tu inversión original. ¿Qué es la liquidez en las finanzas? La liquidez se refiere a qué tan fácilmente un activo puede ser convertido en efectivo sin perder su valor. Los activos líquidos son aquellos que se pueden vender rápidamente, como el dinero en efectivo o las acciones. Los activos no líquidos, como los bienes inmuebles, pueden requerir más tiempo para ser convertidos en efectivo. ¿Qué es la quiebra y cuándo se debe considerar? La quiebra es un procedimiento legal que permite a las personas o empresas que no pueden pagar sus deudas obtener una especie de nuevo comienzo, al eliminar algunas o todas sus deudas. Se debe considerar como último recurso, ya que tiene consecuencias financieras a largo plazo y puede afectar negativamente tu crédito. ¿Cómo afecta el matrimonio a las finanzas personales? El matrimonio puede afectar a las finanzas personales de varias maneras. Puedes tener que tomar decisiones conjuntas sobre los ingresos, los gastos, los ahorros y las inversiones. También puede afectar tu situación tributaria y tu elegibilidad para ciertos beneficios. ¿Qué es un préstamo con garantía? Un préstamo con garantía es un préstamo en el que el prestatario proporciona algo de valor como garantía para el préstamo. Si el prestatario no paga el préstamo,
El prestamista tiene derecho a tomar la garantía. Un ejemplo común es una hipoteca, donde la casa sirve como garantía para el préstamo. ¿Qué es una acción y cómo se puede invertir en acciones? Una acción es una participación en la propiedad de una empresa. Cuando compras acciones de una empresa, te conviertes en accionista y tienes derecho a una parte de las ganancias de la empresa. Puedes invertir en acciones comprándolas a través de una bolsa de valores. Normalmente a través de un corredor o una plataforma de inversión en línea. ***, ¿qué es el fondo de inversión? Un fondo de inversión es un tipo de vehículo de inversión que reúne el dinero de muchos inversores para invertir en una cartera diversificada de acciones, bonos u otros activos. Los fondos de inversión son gestionados por gestores profesionales de fondos. ¿Qué es una pensión y cómo funciona? Una pensión es un tipo de plan de jubilación en el que un empleador contribuye con fondos a un pool de inversiones para el beneficio del empleado. Los beneficios de la pensión se pagan en función de la cantidad de años que el empleado ha trabajado y el salario que ha ganado. ¿Qué es la gestión de riesgos financieros y por qué es importante? La gestión de riesgos financieros es el proceso de identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados con las actividades financieras. Es importante porque permite a los individuos y a las empresas protegerse contra posibles pérdidas financieras. Claro, estoy aquí para responder tus preguntas y brindarte la ayuda que necesites en tu academia online. Puedes hacerme las preguntas y con gusto te proporcionaré las respuestas correspondientes. Estoy listo para ayudarte en tu camino de aprendizaje. Adelante. Dispara tus preguntas, basándome en el fragmento de la canción que has proporcionado. Aquí tienes una representación en notación musical de la melodía correspondiente. CS Scopy Code MGDEM en la noche callada. En un mar de oscuridad. EMGDEM los susurros del viento. Se escuchan sin final. CGDEM silencios que gritan. Palabras sin hablar. CGDEM ecos en el vacío. Resonando en soledad. En esta representación. Claro. Aquí tienes una lista de posibles temas sobre finanzas que podríamos desarrollar en una emisión en directo. Conceptos básicos de finanzas personales. Podríamos hablar sobre cómo crear un presupuesto, cómo ahorrar, cómo invertir y cómo planificar para la jubilación. Inversión en el mercado de valores. Podríamos discutir cómo funciona el mercado de valores, cómo elegir acciones, qué son los fondos de inversión y los fondos cotizados en bolsa, y cómo diversificar una cartera. Finanzas corporativas. Podríamos explorar cómo las empresas manejan su dinero, incluyendo la toma de decisiones de inversión, la gestión de capital y la maximización del valor para los accionistas. Finanzas públicas y política económica. Podríamos discutir cómo los gobiernos manejan el dinero público, incluyendo la recaudación de impuestos, la creación de presupuestos y la implementación de políticas económicas. Inversión en bienes raíces.
Por supuesto. Aquí te dejo más preguntas y respuestas sobre finanzas personales. Pregunta: ¿qué es una hipoteca? Respuesta: una hipoteca es un préstamo que tomas para comprar una propiedad o terreno. La propiedad o terreno actúa como garantía para el préstamo. Si no pagas la hipoteca, el prestamista tiene el derecho de tomar la propiedad. Pregunta: ¿qué es una tarjeta de crédito y cómo funciona? Respuesta: una tarjeta de crédito es una herramienta de pago que permite a los usuarios comprar bienes y servicios a crédito. Cada vez que haces una compra con una tarjeta de crédito, estás tomando prestado dinero de una línea de crédito que te ha proporcionado un banco o una institución financiera. Pregunta: ¿qué es la diversificación en las inversiones? Respuesta: la diversificación es una estrategia de inversión que implica distribuir las inversiones en una variedad de diferentes activos financieros para reducir el riesgo. Si una inversión no va bien, es posible que otras inversiones lo hagan bien y compensen la pérdida. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre una cuenta de ahorros y una cuenta de cheques? Respuesta: una cuenta de ahorros es una cuenta bancaria diseñada para ahorrar dinero a largo plazo y a menudo gana interés. Una cuenta corriente, por otro lado, es una cuenta bancaria destinada a transacciones diarias y no suele ganar mucho. Si acaso algún interés. Pregunta: ¿qué es el seguro y por qué es importante? Respuesta: el seguro es un contrato, póliza, en el que una persona o entidad recibe protección financiera o reembolso contra pérdidas por parte de una compañía de seguros. Es importante porque protege contra posibles eventos futuros y reduce el riesgo financiero. Pregunta: ¿qué es la deuda de tarjeta de crédito y cómo puedo gestionarla? Respuesta: la deuda de la tarjeta de crédito es el dinero que debes a las compañías de tarjetas de crédito cuando usas su tarjeta para hacer compras. Para gestionar esta deuda, es importante hacer pagos a tiempo. Pagar más que el mínimo mensual cuando sea posible y evitar hacer cargos adicionales en la tarjeta hasta que la deuda esté pagada. Espero que encuentres estas preguntas y respuestas útiles. Si tienes más dudas, no dudes en preguntar. Por supuesto. Aquí tienes más preguntas y respuestas sobre finanzas personales. Pregunta: ¿qué es un plan de jubilación y por qué es importante? Respuesta: un plan de jubilación es un programa financiero que te proporciona ingresos durante la jubilación. Es importante porque la mayoría de las personas tendrán ingresos limitados o nulos durante la jubilación. Y un plan de jubilación ayuda a garantizar que tendrás dinero para vivir una vez que dejes de trabajar. Pregunta: ¿qué es el impuesto sobre la renta? Respuesta: el impuesto sobre la renta es un impuesto que los gobiernos imponen a los ingresos generados por las empresas y las personas. Las leyes fiscales varían de un país a otro.
Y los residentes están generalmente obligados a presentar una declaración de impuestos cada año para determinar sus obligaciones fiscales. Pregunta: ¿cómo puedo reducir mis gastos? Respuesta: puedes reducir tus gastos de varias maneras, incluyendo la creación y el seguimiento de un presupuesto, la eliminación de gastos innecesarios, la comparación de precios antes de realizar compras, y la preparación de comidas en casa en lugar de comer fuera. Pregunta: ¿qué es un fondo mutuo? Respuesta: un fondo mutuo es un tipo de inversión que reúne dinero de muchos inversores para comprar una cartera de acciones, bonos u otros valores. Cada inversor posee una parte del fondo y puede beneficiarse de su rendimiento. Pregunta: ¿qué es una acción? Respuesta: una acción es una forma de propiedad en una empresa. Cuando compras una acción de una empresa, te conviertes en un accionista, lo que significa que tienes una participación en la empresa y el derecho a una parte de sus ganancias. Pregunta: ¿qué es un bono? Respuesta: un bono es un tipo de inversión que representa un préstamo que un inversor hace a una entidad, generalmente corporativa o gubernamental, a cambio del préstamo. El emisor del bono promete pagar al inversor una cantidad fija de interés durante un periodo específico y devolver el capital principal cuando el bono vence o llega a su fecha de vencimiento. Estas son solo algunas preguntas y respuestas sobre finanzas personales. Si tienes más preguntas, no dudes en hacerlas. Por supuesto. Aquí tienes otras 10 preguntas y respuestas sobre finanzas personales. Pregunta: ¿qué es un préstamo personal? Respuesta: un préstamo personal es una cantidad de dinero que puedes pedir prestada de un banco, cooperativa de crédito u otro prestamista, y que pagas con el tiempo en cuotas mensuales fijas. Se puede utilizar para una variedad de propósitos, incluyendo la consolidación de deudas, mejoras en el hogar, gastos médicos y más. Pregunta: ¿qué es una hipoteca de tasa fija? Respuesta: una hipoteca de tasa fija es un préstamo para la vivienda donde la tasa de interés se mantiene constante durante todo el plazo del préstamo. Esto significa que las cuotas mensuales no cambiarán, lo que puede facilitar la planificación financiera. Pregunta: ¿cómo puedo protegerme del robo de identidad? Respuesta: puedes protegerte del robo de identidad revisando regularmente tus informes de crédito, protegiendo tus datos personales y financieros, utilizando contraseñas seguras, y no compartiendo información personal a través de llamadas telefónicas o correos electrónicos no solicitados. Pregunta: ¿qué es una cuenta de jubilación individual, IRA? Respuesta: una IRA es una cuenta de inversión individual que proporciona ciertas ventajas fiscales para el ahorro para la jubilación. Hay diferentes tipos de IRAs.
incluyendo las IRAs tradicionales y las IRAs ROC, cada una con diferentes ventajas fiscales y reglas. Pregunta: ¿qué es la equidad de la vivienda? Respuesta: la equidad de la vivienda es la diferencia entre el valor de mercado de tu casa y lo que debes en la hipoteca. Esencialmente, es la cantidad de la casa que realmente posees. Pregunta: ¿qué es una puntuación de crédito? Respuesta: una puntuación de crédito es un número generado por un algoritmo utilizado para evaluar la solvencia crediticia de un consumidor. Una puntuación de crédito alta indica que es probable que el individuo pague sus deudas, mientras que una puntuación baja indica un mayor riesgo para el prestamista. Pregunta: ¿cómo se calculan los intereses de un préstamo? Respuesta: los intereses de un préstamo generalmente se calculan utilizando la tasa de interés anual, la cantidad del préstamo, o principal, y la duración del préstamo. Para préstamos con interés simple, se multiplica el principal por la tasa de interés y luego por el número de periodos. Para préstamos con interés compuesto, el cálculo es más complicado, ya que los intereses se acumulan y se añaden al principal. Pregunta: ¿qué es la bancarrota? Respuesta: la bancarrota es un proceso legal que puede ayudar a las personas o empresas a eliminar o pagar parte de sus deudas bajo la protección del Tribunal de Bancarrota. Sin embargo, puede tener consecuencias graves para tu crédito, por lo que generalmente se considera un último recurso. Pregunta: ¿qué es una prima de seguro? Respuesta: una prima de seguro es la cantidad de dinero que debes pagar a una compañía de seguros por una póliza de seguro. Las primas suelen pagarse mensual o anualmente. Pregunta: ¿qué es el riesgo en las inversiones? Respuesta: el riesgo en las inversiones se refiere a la posibilidad de que una inversión no rinda como se esperaba y resulte en una pérdida. Todas las inversiones llevan algún grado de riesgo, y generalmente hay una relación directa entre el riesgo y la recompensa. Las inversiones de mayor riesgo suelen tener el potencial de rendimientos más altos, pero también de mayores pérdidas. Si tienes más preguntas, no dudes en hacerlas. Claro. Aquí van otras 20 preguntas y respuestas sobre finanzas personales. Pregunta: ¿qué es un seguro de vida? Respuesta: el seguro de vida es un contrato con una compañía de seguros donde el asegurado paga primas regularmente y, a cambio, la compañía de seguros promete pagar una suma determinada a los beneficiarios designados cuando el asegurado fallezca. Pregunta: ¿cómo se puede establecer un buen historial de crédito? Respuesta: un buen historial de crédito se puede establecer haciendo pagos puntuales en todas las cuentas, manteniendo bajos los saldos de las tarjetas de crédito,
solicitando y abriendo cuentas de crédito solo según sea necesario y evitando acciones que puedan dañar tu crédito. Como los impagos. Pregunta: ¿qué es un activo? Respuesta: un activo es un recurso con valor económico que una persona, corporación o país posee con la expectativa de que proporcionará un beneficio futuro. Los activos pueden incluir cosas como efectivo, inversiones, propiedades y bienes tangibles. Pregunta: ¿cómo funciona un seguro de salud? Respuesta: un seguro de salud es un tipo de cobertura de seguro que paga por los costos médicos y quirúrgicos incurridos por el asegurado. A menudo, la aseguradora cubrirá una parte de los costos de atención médica del asegurado a cambio de primas regulares. Pregunta: ¿qué es un fondo indexado? Respuesta: un fondo indexado es un tipo de fondo mutuo o fondo cotizado en bolsa, ETF, diseñado para seguir el rendimiento de un índice de mercado específico. Son populares debido a sus bajas comisiones y su rendimiento a largo plazo. Pregunta: ¿qué es el patrimonio neto? Respuesta: el patrimonio neto es la diferencia entre tus activos y tus pasivos. Es una medida de tu valor financiero total. Pregunta: ¿qué es un fondo de inversión? Respuesta: un fondo de inversión es una entidad que agrupa el dinero de muchos inversores y lo invierte en una cartera diversificada de acciones, bonos u otros valores. Los inversores compran acciones o unidades del fondo, cada una de las cuales representa una propiedad fraccionaria de la cartera del fondo. Pregunta: ¿qué es la tasa de interés? Respuesta: la tasa de interés es el porcentaje del principal, la cantidad de dinero prestada, que se cobra como interés al prestatario por el uso del dinero. Las tasas de interés son como los bancos y otras instituciones financieras ganan dinero con los préstamos. Pregunta: ¿qué es un presupuesto flexible? Respuesta: un presupuesto flexible es un presupuesto que se ajusta en función de los cambios en los ingresos y gastos. Permite más libertad que un presupuesto fijo y puede ser particularmente útil para las personas con ingresos o gastos variables. Pregunta: ¿qué es una hipoteca de tasa ajustable, ARM? Respuesta: una hipoteca de tasa ajustable es un tipo de préstamo para la vivienda con una tasa de interés que puede cambiar a lo largo del tiempo en función de las condiciones del mercado. Normalmente, una ARM tendrá una tasa fija inicial por un periodo de tiempo, después de lo cual la tasa puede subir o bajar. Pregunta: ¿qué es una póliza de seguro de propietario de vivienda? Respuesta: una póliza de seguro de propietario de vivienda es una forma de seguro de propiedad que cubre las pérdidas y los daños a la casa de una persona, así como a los bienes en la casa. La póliza de seguro también proporciona responsabilidad legal por lesiones o daños causados por el asegurado o miembros de la familia a otras personas. Pregunta: ¿qué es una deuda garantizada? Respuesta: una deuda garantizada es una deuda que está respaldada o garantizada por algún activo o forma de garantía. Si el prestatario deja de hacer los pagos requeridos, el prestamista tiene el derecho de incautar la garantía para recuperar su pérdida. Pregunta: ¿qué es un plan 401(k)? Respuesta: un plan 401(k) es un plan de jubilación patrocinado por el empleador que permite a los empleados ahorrar e invertir parte de su cheque de pago antes de impuestos. Los impuestos no se pagan hasta que el dinero se retira del plan. Pregunta: ¿qué es una anualidad? Respuesta:
Una anualidad es un producto financiero que paga ingresos fijos durante un periodo de tiempo. Es una opción popular para los inversores que quieren recibir un ingreso constante en la jubilación. Pregunta: ¿qué es un margen de beneficio? Respuesta: el margen de beneficio es una medida de rentabilidad que se calcula dividiendo el beneficio neto de una empresa por sus ingresos totales. El resultado se expresa como un porcentaje del total de ingresos y muestra cuánto beneficio gana una empresa por cada dólar de ingresos. Pregunta: ¿qué es un fondo de emergencia? Respuesta: un fondo de emergencia es dinero que has ahorrado para cubrir grandes gastos inesperados o para ayudarte a vivir en caso de pérdida de ingresos. Los expertos en finanzas personales a menudo recomiendan tener entre 3 y 6 meses de gastos de vida en un fondo de emergencia. Pregunta: ¿qué es la depreciación? Respuesta: la depreciación es la disminución del valor de un activo con el tiempo, generalmente debido al desgaste, a la obsolescencia o al deterioro económico. Pregunta: ¿cómo puedo aumentar mis ahorros? Respuesta: puedes aumentar tus ahorros estableciendo un presupuesto y apegándote a él, gastando menos de lo que ganas, eliminando la deuda innecesaria, estableciendo metas de ahorro y colocando dinero regularmente en cuentas de ahorro o de inversión. Pregunta: ¿qué es la inflación? Respuesta: la inflación es el aumento de los precios de los bienes y servicios con el tiempo. Cuando la inflación es alta, el poder adquisitivo de la moneda disminuye. Pregunta: ¿qué es un valor nominal? Respuesta: el valor nominal, o valor a la par, es el valor declarado de un instrumento financiero en su documentación o emisión, y generalmente no cambia a lo largo de la vida del instrumento. Espero que estas preguntas y respuestas te ayuden a entender mejor algunos de los conceptos más importantes de las finanzas personales. No dudes en preguntar si tienes más dudas. Por supuesto, hemos cubierto una variedad de conceptos y temas relacionados con las finanzas personales. Aquí está un resumen de los puntos más destacados. Ahorro e inversión. Hemos discutido la importancia de ahorrar dinero y tener un fondo de emergencia. También hemos explorado las diferentes opciones de inversión como las acciones, los bonos, los fondos de inversión y los fondos indexados, y cómo cada uno puede contribuir a un portafolio diversificado. Jubilación. Se abordaron temas relacionados con el ahorro para la jubilación, incluyendo el uso de cuentas de jubilación individuales, IRAs, y planes 401(k) para obtener ventajas fiscales. Crédito y deuda. Hemos explicado conceptos clave como la puntuación de crédito, los préstamos personales, las hipotecas de tasa fija y ajustable, y la diferencia entre deudas garantizadas y no garantizadas. También se habló sobre cómo se calculan los intereses de un préstamo. Seguros.
Se han cubierto los fundamentos de diferentes tipos de seguros, incluyendo el seguro de vida, el seguro de salud y el seguro de propietario de vivienda. Propiedad de la vivienda. Discutimos la equidad de la vivienda y cómo se puede usar para acceder al capital. Términos financieros generales. También hemos explorado varios términos financieros importantes, incluyendo el patrimonio neto, la depreciación, la inflación, el margen de beneficio y el valor nominal. Espero que este resumen te ayude a tener una visión general de lo que hemos discutido hasta ahora. Si tienes alguna otra pregunta o si hay algún tema que te gustaría profundizar, no dudes en preguntar. Por supuesto. Aquí van otras 20 preguntas y respuestas sobre finanzas personales. Pregunta: ¿qué es una cuenta de ahorros? Respuesta: una cuenta de ahorros es un tipo de cuenta bancaria donde puedes guardar dinero de manera segura mientras ganas un pequeño interés. A diferencia de las cuentas corrientes, las cuentas de ahorros tienen ciertos límites en cuanto a la cantidad de transacciones que puedes hacer cada mes. Pregunta: ¿qué es una calificación de crédito? Respuesta: una calificación de crédito es un número que refleja la capacidad de una persona para pagar sus deudas. Los prestamistas utilizan las calificaciones de crédito para decidir si deben prestar dinero y a qué tasa de interés. Pregunta: ¿qué es la equidad en una vivienda? Respuesta: la equidad de la vivienda es la diferencia entre el valor de tu casa y lo que debes en tu hipoteca. Por ejemplo, si tu casa vale $300, 000 y debes $200, 000 en tu hipoteca, entonces tienes $100, 000 en equidad en tu casa. Pregunta: ¿qué es una declaración de impuestos? Respuesta: una declaración de impuestos es un documento que presentas a la autoridad fiscal que muestra cuánto ingreso ganaste durante el año, cuántos impuestos ya has pagado y cuántos debes. También puede mostrar si eres elegible para un reembolso de impuestos. Pregunta: ¿qué es un préstamo con garantía hipotecaria? Respuesta: un préstamo con garantía hipotecaria es un tipo de préstamo en el que utilizas la equidad de tu casa como garantía. Esto significa que si no pagas el préstamo, el prestamista puede tomar tu casa para cubrir la deuda. Pregunta: ¿cómo puedo mejorar mi puntuación de crédito? Respuesta: puedes mejorar tu puntuación de crédito pagando tus cuentas a tiempo, reduciendo la cantidad que debes, manteniendo las cuentas de crédito antiguas abiertas para alargar tu historial de crédito y solicitando crédito solo cuando lo necesites. Pregunta: ¿qué es un préstamo para estudiantes? Respuesta: un préstamo para estudiantes es dinero que se presta para pagar los costos de la educación postsecundaria.
incluyendo la matrícula, los libros, el alojamiento y los gastos de manutención. Los préstamos para estudiantes deben ser reembolsados, generalmente con interés. Pregunta: ¿qué es un título de propiedad? Respuesta: un título de propiedad es un documento que demuestra la propiedad de un bien, como una casa o un automóvil. El título muestra el nombre del propietario y puede usarse como prueba de propiedad en transacciones legales. Pregunta: ¿qué es la diversificación de inversiones? Respuesta: la diversificación de inversiones es una estrategia de gestión de riesgos que implica mezclar una variedad de inversiones dentro de una cartera. El objetivo de la diversificación es reducir el riesgo de perder dinero y aumentar el potencial de rendimiento. Pregunta: ¿cómo puedo ahorrar para la educación universitaria de mi hijo? Respuesta: hay varias formas de ahorrar para la educación universitaria de tu hijo, incluyendo las cuentas de ahorro para la educación, los planes de ahorro 529 y las becas. Algunos padres también optan por invertir en una cartera de inversiones diversificada para ayudar a ahorrar para los costos futuros de la educación. Pregunta: ¿qué es una cuenta de jubilación individual, IRA? Respuesta: una cuenta de jubilación individual, IRA, es un tipo de cuenta de ahorros que ofrece ventajas fiscales para el ahorro para la jubilación. Las contribuciones a una IRA pueden ser deducibles de impuestos, y los beneficios crecen libres de impuestos hasta que se retiran en la jubilación. Pregunta: ¿qué es un seguro de automóvil? Respuesta: el seguro de automóvil es un contrato entre tú y una compañía de seguros, donde pagas una prima regular a cambio de la promesa de la compañía de pagar por ciertos tipos de daños o pérdidas relacionadas con tu automóvil, según lo especificado en tu póliza. Pregunta: ¿qué es una anualidad? Respuesta: una anualidad es un producto de inversión que proporciona una serie de pagos en un intervalo de tiempo específico. A menudo se utilizan como parte de un plan de jubilación. Pregunta: ¿qué es la capitalización de intereses? Respuesta: la capitalización de intereses es el proceso de agregar los intereses acumulados a la cantidad principal de un préstamo o una inversión. Esto puede aumentar significativamente la cantidad de dinero que debes o ganas a largo plazo. Pregunta: ¿qué es un préstamo sin garantía? Respuesta: un préstamo sin garantía es un tipo de préstamo que no está respaldado por ninguna forma de garantía o colateral. Esto significa que si no puedes pagar el préstamo, el prestamista no puede incautarse automáticamente de ningún activo tuyo para cubrir la deuda. Pregunta: ¿qué es la inversión en bienes raíces? Respuesta: la inversión en bienes raíces es la compra de propiedades con el objetivo de generar ingresos o beneficios. Esto puede incluir la compra de propiedades para alquilarlas, la compra y venta de propiedades para obtener ganancias, o la inversión en fondos de inversión en bienes raíces. Pregunta: ¿qué es la bancarrota? Respuesta: la bancarrota es un proceso legal que permite a las personas o empresas que no pueden pagar sus deudas obtener un alivio financiero. La bancarrota puede borrar muchas deudas, pero tiene consecuencias significativas, incluyendo un impacto a largo plazo en tu crédito. Pregunta: ¿qué es un seguro de discapacidad? Respuesta: el seguro de discapacidad es un tipo de seguro que proporciona ingresos si te lesionas o te enfermas y no puedes trabajar por un periodo de tiempo. La cantidad que recibes generalmente es un porcentaje de tus ingresos normales. Pregunta:
You've reached the current USAGE Cap for GPT-4. You can continue with the default model now. Or try again after 51 am. ¿Qué es un seguro de discapacidad? Respuesta. El seguro de discapacidad es un tipo de seguro que proporciona ingresos si te lesionas o te enfermas y no puedes trabajar por un periodo de tiempo. La cantidad que recibes generalmente es un porcentaje de tus ingresos normales. El seguro de discapacidad está diseñado para protegerte financieramente en caso de que una lesión o enfermedad te impida trabajar y ganar un ingreso. Si te encuentras en esta situación, puedes presentar un reclamo ante tu aseguradora de discapacidad y, si se aprueba, recibirás un beneficio mensual por discapacidad. El monto del beneficio generalmente se basa en un porcentaje de tus ingresos normales antes de la discapacidad. Puede haber un periodo de espera inicial antes de que comiences a recibir el beneficio. Y la duración del beneficio puede variar dependiendo de las condiciones de la póliza. Algunas pólizas de seguro de discapacidad solo cubren discapacidades totales, mientras que otras también pueden cubrir discapacidades parciales. Es importante leer y comprender los términos y condiciones de tu póliza de seguro de discapacidad para saber qué situaciones y condiciones están cubiertas y cuáles no. Además, ten en cuenta que los requisitos y beneficios pueden variar según la compañía de seguros y el tipo de póliza. Si estás interesado en obtener un seguro de discapacidad, te recomendaría hablar con un agente de seguros o un asesor financiero para obtener más información sobre tus opciones y encontrar la póliza que mejor se adapte a tus necesidades. Pregunta. ¿Qué es un fondo de emergencia? Respuesta. Un fondo de emergencia es un ahorro reservado para cubrir gastos inesperados o situaciones de emergencia. Este fondo está destinado a proporcionar un colchón financiero en caso de pérdida de empleo, gastos médicos inesperados, reparaciones importantes del hogar o cualquier otro imprevisto. Pregunta. ¿Qué es un fondo de inversión? Respuesta. Un fondo de inversión es una forma de inversión colectiva en la que se agrupa el dinero de varios inversores para comprar una cartera diversificada de activos financieros, como acciones, bonos o bienes raíces. Estos fondos son administrados por profesionales de inversiones y ofrecen a los inversores la posibilidad de participar en los mercados financieros de manera más accesible y diversificada. Pregunta. ¿Qué es un presupuesto? Respuesta. Un presupuesto es un plan financiero que detalla los ingresos y gastos esperados durante un periodo determinado. Permite gestionar el dinero de manera efectiva, estableciendo límites y prioridades para cumplir con metas financieras específicas, como ahorrar, pagar deudas o invertir. Pregunta. ¿Qué es la educación financiera? Respuesta. La educación financiera se refiere al conocimiento y las habilidades necesarias para tomar decisiones financieras informadas y gestionar eficientemente el dinero. Incluye conceptos como el ahorro, el presupuesto, la inversión, la planificación para la jubilación,
El manejo de la deuda y la comprensión de los productos y servicios financieros. Pregunta. ¿Qué es un fondo de cobertura, hedge fund? Respuesta. Un fondo de cobertura es un tipo de fondo de inversión privado que utiliza diferentes estrategias para obtener rendimientos de inversión. Proteger el capital o reducir el riesgo de la cartera. Los fondos de cobertura suelen estar dirigidos a inversores sofisticados y tienen menos regulaciones que los fondos de inversión tradicionales. Pregunta. ¿Qué es la planificación patrimonial? Respuesta. La planificación patrimonial es el proceso de gestionar y organizar los activos y pasivos de una persona para maximizar su legado financiero y cumplir con sus objetivos de herencia y sucesión. Involucra la redacción de testamentos, la designación de beneficiarios, la planificación de impuestos y la protección de los activos. Pregunta. ¿Qué es el mercado de valores? Respuesta. El mercado de valores es un lugar donde se compran y venden acciones de empresas y otros instrumentos financieros, como bonos y opciones. Los inversores pueden participar en el mercado de valores a través de corredores de bolsa o plataformas de trading en línea para comprar y vender valores y buscar rendimientos de inversión. Pregunta. ¿Qué es el interés simple? Respuesta. El interés simple es el cálculo del interés sobre una cantidad de dinero inicial, sin tener en cuenta los intereses generados en períodos anteriores. El interés se calcula sobre el monto principal original durante un período de tiempo determinado. Pregunta. ¿Qué es un fondo de pensiones? Respuesta. Un fondo de pensiones, también conocido como plan de pensiones o plan de jubilación, es un vehículo de ahorro que permite a las personas ahorrar para su jubilación. Los fondos de pensiones pueden ser patrocinados por el empleador o individuales, y se utilizan para acumular capital durante la vida laboral y proporcionar ingresos durante la jubilación. Pregunta. ¿Qué es una tarjeta de débito? Respuesta. Una tarjeta de débito es una tarjeta de plástico emitida por un banco o institución financiera que está vinculada a una cuenta bancaria. Permite a los titulares de la cuenta realizar compras y retirar dinero de su cuenta directamente, sin tener que llevar efectivo. Pregunta. ¿Qué es un plan de pagos a plazos? Respuesta. Un plan de pagos a plazos es un acuerdo entre un acreedor y un deudor para pagar una deuda en cuotas periódicas durante un periodo de tiempo establecido. Esto permite al deudor distribuir el pago de la deuda en múltiples pagos más manejables en lugar de realizar un pago único. Pregunta. ¿Qué es una tasa de interés anual efectiva, TAE? Respuesta. La tasa de interés anual efectiva, TAE, es el costo total de un préstamo o una inversión expresado como un porcentaje anual. La TAE incluye la tasa de interés nominal y cualquier otro costo asociado. Pregunta. ¿Qué es la inflación? Respuesta.
La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía durante un período de tiempo. Con el tiempo, la inflación reduce el poder adquisitivo del dinero, lo que significa que se necesita más dinero para comprar la misma cantidad de bienes y servicios. Pregunta: ¿qué es un fondo de emergencia? Respuesta: un fondo de emergencia es un ahorro reservado para hacer frente a gastos inesperados o situaciones de emergencia, como pérdida de empleo, enfermedad o reparaciones inesperadas. El fondo de emergencia generalmente se recomienda que cubra de 3 a 6 meses de gastos básicos. Pregunta: ¿qué es el rendimiento de la inversión? Respuesta: el rendimiento de la inversión es la ganancia o pérdida obtenida de una inversión en relación con el monto inicialmente invertido. Se expresa típicamente como un porcentaje y puede calcularse dividiendo las ganancias o pérdidas por el monto de la inversión inicial. Pregunta: ¿qué es una tarjeta de crédito? Respuesta: una tarjeta de crédito es una línea de crédito que permite a los titulares de la tarjeta realizar compras y pagarlas en el futuro. Las tarjetas de crédito ofrecen flexibilidad en los pagos, pero también incurren en cargos de interés si el saldo no se paga en su totalidad antes de la fecha de vencimiento. Pregunta: ¿qué es un asesor financiero? Respuesta: un asesor financiero es un profesional que brinda orientación y asesoramiento en asuntos financieros. Ayudan a los individuos a establecer metas financieras, desarrollar planes de inversión, gestionar el riesgo, planificar la jubilación y tomar decisiones financieras informadas. Pregunta: ¿qué es un impuesto sobre las ventas? Respuesta: un impuesto sobre las ventas es un impuesto que se aplica al valor de las ventas de bienes y servicios. Es recolectado por el vendedor y generalmente se basa en un porcentaje del precio de venta. Pregunta: ¿qué es una cuenta corriente? Respuesta: una cuenta corriente es una cuenta bancaria que permite a los individuos realizar transacciones frecuentes, como depósitos, retiros, pagos de facturas y transferencias de fondos. Las cuentas corrientes suelen ofrecer chequeras y tarjetas de débito para acceder a los fondos. Pregunta: ¿qué es un mercado alcista? Respuesta: un mercado alcista es un período prolongado en el que los precios de los activos financieros, como las acciones, se incrementan de manera generalizada. Los inversores suelen tener una visión positiva y optimista del mercado durante un mercado alcista. Pregunta: ¿qué es una cuenta de jubilación patrocinada por el empleador? Respuesta: una cuenta de jubilación patrocinada por el empleador, como un plan 401(k). Es un plan de ahorro para la jubilación ofrecido por el empleador a sus empleados. Permite a los empleados contribuir una parte de sus ingresos antes de impuestos para ahorrar e invertir para la jubilación. Pregunta: ¿qué es una deuda a largo plazo? Respuesta: una deuda a largo plazo es una obligación financiera que debe pagarse en un período de tiempo extendido, generalmente más de un año. Ejemplos comunes de deuda a largo plazo son las hipotecas, los préstamos estudiantiles y los bonos corporativos a largo plazo. Pregunta: ¿qué es un contrato de arrendamiento? Respuesta: un contrato de arrendamiento es un acuerdo legal entre un arrendador y un arrendatario que establece los términos y condiciones para el alquiler de una propiedad, como una vivienda o un local comercial. El contrato especifica la duración del alquiler, el monto del alquiler y otras cláusulas y condiciones. Pregunta: ¿qué es un fondo de emergencia? Respuesta: un fondo de emergencia es un ahorro reservado para cubrir gastos inesperados o situaciones de emergencia, como pérdida de empleo, gastos médicos inesperados o reparaciones urgentes. Tener un fondo de emergencia ayuda a evitar la necesidad de recurrir a deudas o vender activos en caso de imprevistos financieros. Pregunta: ¿qué es un índice bursátil? Respuesta: un índice bursátil es una medida estadística que refleja los cambios de precios y el rendimiento de un conjunto específico de acciones que representan a un mercado financiero en particular.
Ejemplos famosos de índices bursátiles incluyen el Dow Jones Industrial Average, DJIA, y el S&P 500 en Estados Unidos. Pregunta. ¿Qué es una cuenta de depósito a plazo fijo? Respuesta. Una cuenta de depósito a plazo fijo, también conocida como certificado de depósito, CD. Es una cuenta de ahorro en la que se deposita una suma de dinero por un periodo de tiempo específico a una tasa de interés fija.